Ok, hermanos, vamos a comenzar entonces con el estudio del día de hoy. Entonces, como siempre me gusta hacer, me gustaría que podamos tener una palabra clave para entrar ya de lleno al tema que nos convoca. Y la palabra clave del día de hoy es disposición, ¿ok? Disposición, estar dispuesto a algo, ¿ok? Y mantenga esa palabra porque esa palabra va a ser clave durante todo el estudio del día de hoy. Vamos a estar entonces analizando ya los versículos del 15 al 23 de la carta de los Romanos en el capítulo 6. Así que todos por ahí, los que tengan sus Biblias a mano, para que puedan estar acompañándonos ahí en la lectura. Y vamos a hacer una lectura general para tener una idea de estos pasajes, ¿ok? Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese último versículo yo creo que todos lo sabíamos de memoria, pero tal vez no sabíamos en qué contexto estaba. Es un contexto maravilloso el que vamos a estudiar el día de hoy. Así que vamos ir viendo algunas cosas, ¿ok? Hoy vamos a pedir leer varios versículos, así que por favor tengan sus Biblias a mano para poder estar haciendo esto un poquito más dinámico, ¿ok? Ahí les voy a estar pidiendo ayuda en su momento. Ok, hoy día vamos a hablar de este tema, esclavo o libre. Ok, vamos a hacer una comparación en estos dos estados, en el tema de la esclavitud y en el tema de la libertad. Vamos a hablar de una antigua esclavitud que nosotros teníamos, pero también vamos a hablar de una libertad que de repente a veces parece esclavitud, pero es libertad verdadera. ¿Ok? Miren, continuando con el tema de la santificación por medio de la fe. Pablo deja de lado el punto de la santificación posicional, solamente para que lo recordemos. ¿Qué significaba la santificación posicional? Es que Dios nos mira a nosotros como personas santas. ¿Por qué? Por el mérito de Jesús. Recordemos que nosotros fuimos bautizados en Cristo. ¿Qué significaba eso? Fuimos puestos dentro de Jesús y una vez que recibimos a Cristo y salimos con sus características, entre ellas la justicia que Él tenía. Es como que nos tomaron, nos metieron un bote de pintura y salimos del color de esa pintura. Recuerda el ejemplo para que lo tengamos en mente. Esa es la idea de la santificación posicional. Y hoy en día, Dios ve la cobertura de santidad sobre nosotros. Tal vez, por ejemplo, cualquiera diría, bueno, yo ahora estoy con mi camisa azul, cuadrillé y el Pipe anda como de azul. Pero si me meto un balde de pintura roja entero
Bueno, además de que voy a aparecer un Teletubby, lo más probable es que voy a estar completamente rojo. Voy a estar completamente rojo y me van a ver. ¿De qué color está Felipe? De rojo. No, pero yo tengo este color de... No, pero yo te veo de rojo. Lo mismo pasa con Dios. Muchas veces nosotros en realidad no somos santos. No vivimos de la manera más santa, ¿cierto? Y si es así, hermano, déjeme felicitarlo porque usted vive una vida santa y apartada del pecado, de verdad. Le estrecho la mano si es así. Pero la verdad es que nos cuesta bastante. La peleamos con el pecado y yo soy el primero que dice eso. Cuesta mantener la santidad, pero delante de los ojos del Señor siempre seremos aceptos en el amado. ¿Recuerdan ahí ese versículo? Ahí cuando dice que nosotros somos aceptos en el amado. Significa de que por medio de los méritos de Cristo soy aceptado delante de la presencia de un Dios santo. Y para que eso sea posible yo tengo que ser santo. Y eso es lo que hace el Señor. Gloria a Dios por eso, ¿cierto? Maravilloso. Pero Pablo ya va a dejar de lado ese tema tan bonito que vimos y va a meterse un poquito a la vida práctica, porque ¿recuerdan en qué terminamos? ¿Cuál fue nuestra motivación de la clase pasada? Dijimos nosotros, bueno, está bien, está perfecto, tenemos una posición, pero ¿basta con tener esa posición? Pablo en el primer versículo, fíjense lo que dice ahí en el capítulo 6, versículo 15. Le voy a pedir ahí a Nicolás, por favor, si me puedes ayudar leyendo este versículo. Capítulo 6, versículo 15 de Romanos. Veamos la pregunta que hace Pablo para introducir el tema. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ok, en otras palabras, Pablo hacía la siguiente pregunta. Hace una pregunta retórica, obviamente. Él no es como que se lo preguntaba, si él la tenía más que clara esta cosa. Pero dice, a ver, si delante de los ojos de Dios siempre seré mirado como alguien santo, entonces ¿puedo seguir pecando? Ese es como el trasfondo de esta pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Eso es un tema importante. Es un tema importante porque muchas veces podríamos tomarnos, ya listo, si tengo mi posición, entonces no importa cómo viva, no importa lo que haga, nada va a cambiar la opinión que Dios tiene de mí. Y es verdad, la opinión que Dios tiene de nosotros nunca va a cambiar, pero nos podemos exponer a una vida que puede generar muchos problemas en todos nosotros. ¿Ven? Ahora, yo creo que también deberíamos hacer una pequeña pausa aquí y preguntarnos lo que dice ahí en la nota. Porque no sé si ustedes, yo hice esta nota, esta pequeña nota al pie porque leía esto y yo decía, a ver, una, dos, tres, ya van como 5 preguntas retóricas que apuntan a la misma situación. ¿Por qué insistir tanto en el tema? Bueno, el apóstol Pablo tiene una razón importante. Fíjense ahí en el versículo, nos vamos a adelantar un poquito. En el versículo de Romanos capítulo 6, versículo 19, la primera parte, hasta el punto y coma. Dice, hablo como humano, o sea, hago estas preguntas que pueden parecer muy tontas, muy humanas. Hablo como humano haciendo preguntas retóricas por vuestra humana debilidad. Porque claro, nosotros decimos, ay, pero es que, ¿cómo se te ocurre? Si obvio, la respuesta es obvia. Bueno, dile eso a tu vida personal. Porque a veces actuamos de esta manera. A veces notan que estas son como preguntas con respuestas muy obvias, ¿cierto? Ya. Si delante de los ojos de Dios siempre seré mirado como alguien santo, entonces puedo seguir pecando por ningún motivo. Ya tenemos un montón. Hasta por lógica entendemos que no está bien. Pero necesitamos muchas veces darle argumentos a nuestra carne para que deje de hacer lo que está haciendo.
Me encanta el Salmo 119 porque dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y es que muchas veces nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, vamos a necesitar estos versículos y estas explicaciones de cosas obvias que a veces no parecen ser tan obvias en la práctica, porque pasamos estas verdades básicas por encima. Por eso Pablo se toma tanto tiempo de explicar estas cosas, ¿ok? Así que por ahí, si es que alguien tenía la pregunta de eso, ahí tiene, para que lo piense. Entonces, ya hablando de este tema, de la verdadera libertad, ¿en qué consiste esta verdadera libertad? Porque hablamos de una libertad que el Señor Jesús nos prometió. Fíjense lo que dice ahí Juan capítulo 8, versículo 36. Dice, así que si el Hijo, si Jesucristo nos da la libertad a nosotros, os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto lo está diciendo Jesús. Hermanos, no nos debe quedar dudas. Estamos viviendo una libertad impresionante en Jesucristo. Pero esta libertad no debe ser una ocasión para la carne, como dijo Pablo en otra de sus cartas. Miren, el Señor Jesús nos prometió vivir en libertad. Y de los versículos 16 al 23, Pablo lo que va a hacer es explicarnos cómo tenemos que hacer uso de esa libertad a lo largo de nuestra vida, ¿ok? Y por ahí, si es que le gustan los bosquejos, puede tomar un screenshot a esto o puede anotarlo ahí en su libretita, pero vamos a ver el tema de la vieja esclavitud en el versículo 16. La paga redentora en los versículos 17 al 18. Un llamado a la lógica, un llamado al pensamiento, a la reflexión consecuente del versículo 19 al 20. Y vamos a terminar con la razón de todo esto. ¿Ok? Así que si le interesa ir tomando nota, de todas maneras, el bosquejo va a estar siempre ahí presente. Así que vamos con el primer punto que Pablo va a utilizar para explicar este tema de cómo debo vivir esta libertad en Cristo, porque ya entiendo de que soy liberado del tema de la ley, ya no tiene poder sobre mí y todo lo demás, pero algo tengo que hacer con esta libertad. Vamos a ver qué pasa. La vieja esclavitud. Primero que todo, Pablo nos lleva a hacer una mirada hacia el pasado. Miren, en el versículo 16 se nos recuerda la terrible y deplorable situación en la que el ser humano se encontraba. Miren, fíjense lo que dice el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Está planteando ya el primer principio de este tema de la esclavitud, del tema del tema de volverse esclavo de alguien. A ver, volverse esclavo de alguien en este contexto apunta a someter la voluntad por completo. ¿Ok? Una persona que es esclava de otra persona en la antigüedad tenía que atender las órdenes de su amo. Recordemos también de que en la época antigua la esclavitud, más que lo que hoy en día vemos, era prácticamente una relación laboral a tiempo completo, pero una relación laboral a fin de cuentas. Porque el esclavo obedecía las órdenes de su amo y tenía tipos de remuneración en eso, en ciertos casos. A veces cuando eran por prisioneros de guerra, no había ningún tipo de remuneración, pero siempre había una paga por el trabajo que hacía. Ahora, en base a esto, miren, el Señor Jesús habló de este tema hace mucho tiempo atrás. Y le voy a pedir ahí a hermana Rosana si me ayuda leyendo estos versículos. Juan capítulo 8, versículos del 33 al 34. ¿Ok?
Juan capítulo 8 del versículo 33 al 34. Ahí cuando lo tenga me avisa. Ya, Ok. ya. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ok. Jesús les respondió, Siga, el siguiente. de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ok, muchísimas gracias, hermana Rosana. Miren, hagamos contexto. Si vemos el capítulo 8, Jesús estaba en una gran confrontación. Y un paréntesis interesante, justo esta semana estaba hablando con una persona por ahí y me encantaba llegar a una conclusión que no les es curioso que Jesús tuvo muy buenos resultados en conversaciones uno a uno a lo largo del Evangelio de Juan. Por ejemplo, tenemos la mujer samaritana, tenemos también el caso de Nicodemo, que se tardó, pero al final vimos el gran cambio, y el mismo endemoniado y muchas otras cosas más. Pero cuando llegan grandes multitudes, siempre Jesús terminaba viendo un problema no menor. Recordemos ahí al final toda la gente que se ofendió cuando le dijo que beban su sangre y coman su carne. Recordemos también lo que pasó en la fiesta de los tabernáculos, etcétera, 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 etcétera. Pero cerrando ese paréntesis, aquí estamos viendo otro caso donde Jesús habló a las masas y quedó la escoba, como diríamos en buen chileno, que pasó un gran problema por ahí. Ahora, esta gente como que se estaba escudando en su linaje. No, si nosotros, linaje de Abraham, somos. Y tú eres prácticamente algo que hoy en día se dice de una manera muy fea, pero eres un hijo de fornicación. Tu linaje es inmundo, le estaban diciendo. Y hermanos, hermanas, muchas veces la gente recuerdan que decíamos que siempre van a tratar de escudarse en alguna cosa suya, en alguna obra, en algún mérito propio. ¿Para qué? Para como quitarse ese manto de pecadores que nunca van a poder quitárselo. Y aquí Jesús le dijo, mira, está muy bien que ustedes sean linaje de Abraham, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, la niña de sus ojos, todo lo que quieran. Está perfecto. Pero el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y ustedes cometen pecado. Entonces, le rinden voluntariamente, valga la redundancia, su voluntad al pecado. Entregan, como vamos a ver más adelante, sus miembros a la iniquidad. Presentan su voluntad. Y ahora quiero que reflexionemos un poco. Pensemos en nuestra vida pasada. Habían veces hasta que planeábamos hacer lo malo. Y a veces, lamentablemente, no tenemos que mirar tanto a nuestra vida pasada. Tal vez es el caso de nuestra vida actual. Pero esas maquinaciones, el hecho de ir planeando el escenario perfecto para hacer lo malo y que no me descubran. Y eso solamente no quedas como la persona más sabia, más inteligente. Es como cuando uno de repente ve esas películas de robos ahí, tipo La Gran Estafa, y cosas así. De repente cuando logran hacer el robo uno queda así como, oh, pero mira cómo lo hicieron, oh, los tontos inteligentes. Pero uno después se pone a pensar y ver, están robando, están haciendo algo malo. Y lo planearon. El robo del siglo fue planeado eso, ¿recuerdan? Y muchas otras cosas fueron planeadas. Y lamentablemente esas personas, al igual que nosotros lo fuimos en otro tiempo, son esclavos del pecado. Porque cometen pecado y rinden su voluntad
al pecado. Ahora, nosotros tenemos la capacidad de decidir, y aquí viene la palabra clave. ¿Cuál era la palabra clave? ¿Quién se acuerda por ahí? La palabra clave, la dijimos. Disposición. Excelente, muy bien, perfecto. Sí, si pudiéramos dar una estrellita ahí, lo haríamos, pero no tenemos la capacidad. Ahí tal vez, si es que en algún momento se hacen presenciales, esto estaría lindo. Pero bueno, ya llegará el momento. La situación de esto, hermanos y hermanas. Disposición, te puedes disponer a hacer lo bueno o a hacer lo malo. Exacto, David, ahí mismo. Te puedes disponer, hermano y hermana, a hacer lo bueno o a hacer lo malo. Miren, la historia humana está marcada por todas las veces en las cuales el ser humano ha tenido opciones. Recordemos a Caín. El primer como pecado grande, todos los pecados son iguales, ¿cierto? Pero vayámonos como acá, un asesinato de un hermano, uno como, uy, qué feo. Sí, para el Señor es igual que cuando mentimos, pero bueno. Pero pensemos en eso. ¿Recuerdan cuando le dice el Señor, bueno, el pecado está a la puerta? Tú puedes decidir abrir esa puerta o no. Y el Señor llegó antes a advertirle. ¿Y Caín qué hizo? Dispuso sus manos a levantarlas contra su hermano y a asesinarlo. Para después ni siquiera mostrar arrepentimiento, solamente un triste remordimiento porque alguien podría tomar venganza. Y me encanta un versículo ahí en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Miren, ustedes se los voy a buscar yo. Ahí acompáñenme a este versículo. Es un versículo interesante y les recomiendo que lo pueda marcar en su Biblia, porque para mí yo creo que cada vez que hay una predicación exhortativa que busca que nosotros hagamos algo, yo creo que el Señor nos repite las palabras que le dijo a su pueblo en este entonces. Miren lo que dice Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí como que, ¿viste? Cuando alguien te sopla la respuesta, como cuando ese profesor buena onda te veía ahí y rascándote la cabeza y de repente pasaba y ponía su dedo en la alternativa. Espero que les haya pasado, a mí nunca me pasó eso. Pero imagínense en eso, como queriendo que te vaya bien, el Señor ¿qué le dice? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es que el Señor manifiesta claramente. ¿Recuerda lo que leía Nico en el devocional del día domingo? Fueron encargados, tú encargaste que fueran guardados tus mandamientos. Me encanta ese versículo del Salmo 119 y me encanta que es de los primeros. Porque dice, ok, el Salmo 119 nos habla acerca de toda la palabra de Dios. Y es interesante que una de las primeras cosas que marque, que ponga sobre la mesa es que Dios mandó a que pongamos nuestra atención en lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque así nos declara lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, va en nuestra disposición. ¿Qué vamos a hacer? Podemos disponernos a hacer lo bueno y seguir al pie de la letra lo que dice este santo libro que muchas personas han olvidado. O al fin de cuentas, cerrarlo, dejarlo ahí, volvándose tal vez con las hojas amarillas en algún salmo bonito. Pero lo mejor, hermanos, es obedecer. Y al Señor mismo nos sopló la respuesta. Escoge la vida. Escoge la vida. Y esto viene después de un hermoso discurso. Lea el capítulo 30 y también lea Deuteronomio.
De repente le tenemos miedo a esos libros del Pentateuco, pero es muy bueno, es muy bueno. Deuteronomio es grandioso, de verdad. Y menos denso que Levítico. Y ya estudiamos Levítico y sacamos cosas de Levítico impresionantes, así que tremendo eso. Pero le dejo esta pregunta. ¿Quién tiene el control sobre usted? ¿Quién tiene el control sobre usted? ¿O está como Gary Medel, que no me controlo? ¿Acaso usted no sabe frenar su propia carne? ¿Deja que la carne lo gobierne? Mire, con mucha vergüenza yo le digo que hay momentos y momentos. Personalmente hay días que estoy súper bien. Y tipo, mis padres lo pueden, le pueden decir si ellos viven acá conmigo. Yo vivo con ellos en realidad. Tampoco, o sea, exacto, ahí me hacen desde casa. Pero ellos me conocen. Y saben de que no siempre estoy como el ser espiritualoide, casi flotando por ahí. A veces se escapan. Y yo creo que a todos nosotros nos pasa, ¿cierto? Y es que imposible es que no vengan tropiezos, pero tienen que ser los menos. No tiene que ser una constante. Me encanta que Jesús usó también sus palabras. Tropiezos. Uno no se anda tropezando siempre. Y si es así, amárrese los zapatos o fíjese por dónde camina. Tome precauciones. Pero uno no anda cayendo siempre. Si no, estamos teniendo un problema tal vez físico, tal vez personal, de nosotros. Muchas veces estamos de la misma manera, hermanos, con nuestras vidas espirituales. A veces el pecado no es solamente un tropezadero, sino que es un problema que se repite y vas ahí, constante y constantemente. Y eso muchas veces nos muestra que nosotros no tenemos control de nosotros mismos. Por eso, ¿quién tiene el control sobre nosotros? ¿El pecado o Cristo? Porque aquí el versículo es clave, es claro, ¿ven? No saben que si ustedes se someten a alguien como esclavos, ¿para qué? Para obedecerle. Si usted está rindiendo su voluntad a alguien, ya uno se transforma en su esclavo, ya sea para el pecado o para Cristo. Y lo mejor es ser esclavo de Jesucristo, como Pablo que decía que estaba atado por cadenas espirituales. Que se consideraba un colaborador, y la palabra colaborador apuntaba ahí en el versículo en Primera de Corintios, en esa persona que estaba debajo del barco remando, encadenado a otros prisioneros, esclavos de Jesucristo. Ahora uno diría por ahí, pucha, pero ¿no es esto acaso como pasar de una esclavitud a otra esclavitud? Responderemos eso más adelante. Continuemos por mientras en el siguiente versículo, de los versículos 17 al 18, si damos una lectura, dice, pero gracias a Dios, y es que acaba otro pero, hermano, márquelo por favor, márquelo ahí con algún destacador, con colores, para que tenga ese pero ahí. Hay muchos peros maravillosos en el libro de Romanos, y este es otro de ellos, porque hablábamos de una situación de esclavitud, de un pasado terrible, pero ahora vemos lo nuevo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, a esa enseñanza, es la idea de esa palabra, forma de doctrina, a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. El contraste es hermoso, hermanos.
De pronto nuestro Creador irrumpe para salvarnos por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Y recordemos, hermanos, el tema de la redención, del tema de efectuar el pago. Acá estamos hablando de la paga redentora. ¿Recuerda qué significaba redención? ¿Alguien por aquí se acuerda de qué significaba redimir? Un tema que lo vimos por ahí en el capítulo 4. Comprar. Capítulo 3, perdón. Comprar, exacto. Exacto, comprar del mercado de esclavos. Ahora, nosotros, cuando obedecimos a esa forma de doctrina, a esa enseñanza explícita, a ese mensaje, el mensaje del Evangelio, y recordemos, hermanos, no hay nada más que salve al ser humano que no sea el mensaje de Jesucristo, muriendo y resucitando en la cruz. Es lo único que puede salvar al hombre. Solo Él puede salvar, nadie más. Y por medio de ese mensaje, aunque éramos esclavos del pecado, fuimos libertados del pecado y ahora le pertenecemos a la justicia. Le pertenecemos a este justo hombre y Dios que nos libró por medio de su sacrificio. Hermanos y hermanas, hoy el ser humano tiene la posibilidad de decidir creer en esta obra redentora para ser libre. Y no solo eso, sino que también es colocado en la posición de hijo de Dios. Porque ¿qué? Dice Romanos 1:12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Tenemos el derecho aparte, no solamente que somos siervos de justicia, sino que también somos hijos de Dios. Ahora, un hijo que realmente ama a su padre, ¿qué va a hacer con su padre? Con lo que le dice su padre. ¿Qué va a hacer con las órdenes que su padre le va a entregar? Un buen hijo, ¿qué haría? Obedecer. Obedecer. Exactamente. Obedecer. Ser imitadores de Cristo como hijos amados. Eso es algo que me encanta, hermanos y hermanas, cuando veo en la palabra de Dios. Y cuando vemos ahí en Juan 1:12, ese es pero un tremendo, pero maravilloso, hermanos y hermanas, concepto. No solamente somos siervos, sino que somos hijos. Pero como hijos también tenemos que obedecer a nuestro Padre. Y es que obvio, tenemos el ejemplo de Jesucristo. Y a Él sí que le tocó obedecer, ¿cierto? Porque pongámonos en el lugar de Cristo como hijo. Tener que salir de la comodidad y de la maravilla del cielo para hacerse hombre, hombre que se enfermaba, un hombre que sentía dolor, un hombre que tuvo que llorar muchas veces, que tal vez sufrió de bullying cuando joven, que tal vez se sintió presionado. Tuvo que obedecer. Tuvo que obedecer. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, como dice ahí en Filipenses. Ahora, si fue tan obediente el Hijo de Dios, ahora que yo estoy en su misma posición, ¿qué me queda a mí? Por eso como que de repente cuando vemos la mirada, hermanos y hermanas, del siervo, como que vemos esto como, bueno, si nos planteamos como que somos siervos de la justicia, decimos, sí, pero es como esclavizarse de vuelta. Bueno, es que es parte de la maravilla que estamos viviendo, de también ser hijo de Dios, porque el hijo es escuchado por su padre, porque el hijo es mimado por su padre, es amado por su padre.
pero el hijo también tiene que obedecer a su padre. ¿Y por qué lo obedece? Porque su padre sabe qué es lo mejor para su hijo. Vamos a hablar de eso un poquitito más adelante. Pero me encanta esto, hermanos. Jesús nos compró y nos hizo posesión suya. Venimos a ser siervos de la justicia porque ahora le pertenecemos a la justicia, a Jesús, a Dios mismo. Recordemos que nuestro Señor es la justicia. Lo veíamos ahí en teología propia, ¿recuerdan? Y cómo olvidar ese hermoso himno que también casualmente cantamos el domingo. Ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. A ese punto, hermanos, a ese punto. Él es nuestro y nosotros somos de Él. Esa es la relación que tenemos con Él. Podemos llamarlo mi Dios. Identificarnos con Él. Porque Él decidió identificarse conmigo primero. Ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, por esta vida de tormentas de lucha, más por la eternidad. Sobre todo en la eternidad, cuando estaremos viendo el final de todo eso. Algo maravilloso. Y en eso está también el significado de la palabra santificación, porque la santificación en su raíz primaria es tomar algo y apartarlo, sacarlo de ahí y ponerlo en otro lado, lejos de donde estaba. Claro, porque estábamos en medio del basurero del pecado, del cuchitril, de lo de bar, de esa situación terrible. Él nos pone, pum, y nos sienta como a Mefiboset ahí en la mesa. Nos pone en los lugares celestiales. Algo maravilloso, hermanos. Avancemos con lo que sigue. Y ahora Pablo nos va a llevar a lo práctico. Después de esto y como paréntesis de cosas maravillosas. Nos dice ya, pero maravilloso todo esto, pero pongamos en práctica, chiquillos, porque en los versículos 19 al 20 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. O sea, yo sé que a ustedes les cuesta esto. Porque a mí me cuesta. Lo vamos a ver que el apóstol Pablo se sincera y abre su corazón y dice que a él también está en la misma lucha que sus hermanos en el capítulo 7. Lo vamos a ver más adelante, un capítulo hermoso. Dice que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pablo hace una pregunta razonable, ¿cierto? A ver, si cuando eras esclavo del pecado, estabas tan dispuesto a obedecer al pecado, tan dispuesto a pecar, ahora que eres esclavo de Cristo, que le perteneces a Él, ¿por qué no tienes la misma disposición? ¿Por qué no tienes la misma disposición? Si, a ver, tu naturaleza era obedecer. Como decía un personaje de la ciencia ficción, fueron creados para ser gobernados. Más o menos yo creo que es cierto, en cierto modo, porque como que el ser humano de por sí busca obedecer a algo. ¿No les ha pasado? Siempre buscamos como el ser humano anda buscando líderes y seguir algo, algún ideal, alguna cosa. Y en este caso también el ser humano por naturaleza sigue al pecado, porque le pertenece al pecado y sigue a su líder. Pero una vez que es destronado ese líder y se sienta Jesús en el trono, ahora Cristo tiene que ser obedecido. Pablo le dice, miren, hasta es lógico. Por naturaleza tendrías que obedecer. La respuesta debería ser obvia. Si queremos vivir de esta manera práctica la santificación que ya tenemos, debemos disponernos a obedecer a Dios.
Pero volvemos a la misma pregunta que yo le decía. ¿No parecerá esto un mal negocio? Porque, pucha, es como, ya, me sacan del mercado de esclavos, pero ahora me encadeno a otro. Humanamente hablando, así haciendo la gran Pablo. Es como medio, si lo pensamos humanamente, claro, como que no parece un buen negocio, como quisiéramos gobernarnos a nosotros mismos. Pero es que la diferencia es que ahora estamos eh, con el mejor de todos. Miren, pensémoslo en lo siguiente, pasando rápido al siguiente punto ya. ¿Alguno de acá ha tenido algún trabajo donde no vamos a apelar a ningún, a ningún jefe? ¿Pero alguna vez alguno de ustedes ha tenido un jefe difícil? Oh, sí, yo creo que ya. Y cuando cambió de trabajo, de repente llega donde un jefe que es pero espectacular. No, que es súper flexible, que es pero hasta cariñoso, hasta simpático, hasta usted lo quiere. Cambia la cosa, ¿cierto? Cambia la cosa, cambia la disposición y todo eso. Pero, hermanos, es que a nosotros nos pasa lo mismo y nos debería pasar lo mismo. Estábamos bajo la tutela del peor de los jefes, que trabajábamos para él y nos pagaba condenación. Recordemos, la esclavitud es una relación laboral en ese entonces donde hay remuneración. Y la remuneración del pecado es muerte. En otras palabras, como dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿cuál es el pago de Jesús? Vida eterna. Y me encanta que la vida eterna considera tantas cosas. Hermanos, miren, si usted piensa de esta manera que yo le mencionaba anteriormente, capaz que cuando entienda esto se quede como Asaf ahí en el Salmo 73, versículo 16 al 17. Fíjense lo que dicen esos versículos, me encanta porque lo plantea de una manera muy clara. Y dice ahí, Asaf hablando acerca de que, bueno, en vano he limpiado mi alma, si a los que hacen el mal les va supuestamente bien. Pero llega el versículo 16 y dice, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hasta que entendí que todo ese libertinaje que Satanás nos permite, nos lleva a un fin horrible. Sin embargo, el someternos a la voluntad de nuestro Salvador nos lleva a vivir una vida en abundancia. A ver, primero que todo, no quiero que piense que en este contexto hablamos de vida eterna. O sea, perdón, no quiero decir. No estamos hablando de la salvación en este contexto, a lo que me refiero, porque la salvación no es por obras. Ahora uno diría, bueno, ¿y por qué usamos este versículo para salvación? Porque se utiliza, porque está en un contexto también bueno de salvación. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero lo que nos entrega Jesucristo a nosotros es vida eterna. Pero esa vida eterna tiene muchas aristas, hermanos y hermanas. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo que Él nos prometía vida y vida en abundancia? Hermanos, por favor, quiero que se le guarde esto en la cabeza y que lo pueda atesorar con todo su corazón. Dios no quiere que viva una vida a medio morir saltando. La vida cristiana es la vida más intensa, más maravillosa, más fantástica, la más espectacular que pueda un ser humano vivir. Hermanos, usted, viviendo su eternidad
está viviendo la mejor de las vidas. La mejor de las mejores vidas. Para mayor información les recomiendo leer el libro Loco Amor, porque es espectacular en ese tema. Y si le cuesta leer un poco, le mando el audiolibro, pero léaselo, está increíble de Francis Chan. Pero, hermanos, Dios nos plantea esto, Dios nos plantea esta maravilla. El fin de todo lo que hacíamos antes era condenación eterna. Miren lo que decía acá Pablo, versículo 21 al 23. Pero ¿qué fruto? A ver, ¿cuál era? Te dice, ¿cuál era la recompensa que tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, estamos hablando de cosas que hoy en día las miramos y hasta a nosotros nos dan asco. ¿Qué generaban en nuestra vida todo nuestro pecado? Porque el fin de ellas es muerte. Era eso. Lo único que nos llevaba era a la muerte. Más ahora que habéis sido libertados del pecado, ahora que ya no están bajo la tutela del pecado, ya no están bajo ese jefe malvado, jefe cruel. Ahora, y hechos siervos de Dios, ahora estamos bajo el mejor de los jefes, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. A ver, el resultado es la santificación posicional, pero también práctica. A ver, por sus frutos los conoceréis. Wow, todo está calzando, ¿cierto? Porque claro, si es que yo soy hijo de Dios, debe haber un cambio. Reitero, hermano, no quiero que con esto haya alguna duda de su salvación, pero ¿dónde están sus frutos? Hay cristianos que viven siendo la gran duda de, pucha, ¿mi hermanito será salvo? Que su vida no sea la gran duda de otro hermano. Que su vida no sea una gran duda. Que la gente lo vea, lo reconozca y diga, no, este está con Jesús. Y esa gente, hermanos, también motiva a los demás. Creo que fue Tozer, no recuerdo bien en este momento, pero un teólogo decía por ahí que hay cristianos que con su sola presencia nos dan ganas de ser mejores cristianos. Escribía una canción para... Ustedes saben que estoy estudiando producción musical y era sobre esa gente, los locos de Jesús, la gente... Nosotros hablamos siempre de ese grupo. Con mis amigos lo llamamos el manicomio donde todos deberían estar encerrados. El mejor grupo de rayados y de personas que van en contra del status quo de esta sociedad. Personas que se la juegan por Cristo, que quieren manifestar esa vida en abundancia por medio de su obediencia y su amor al único y santo nombre que nos salva. Y hermanos, me encanta porque yo veo gente y digo, pero no es imposible. Hermanos, les puedo dar nombres y apellidos. Mira, aquí abiertamente. Luis Manríquez, Nicolás Baeza, Mariel Villablanca, Esteban Sandoval, Selene Rizo, gente que, amigos míos que yo digo, estos cabros con sus vidas espirituales, quiero tener una relación con Dios como la que esta gente tiene. Y me desafían. Y cuando hablo con estos amigos, y cuando hablo con estas personas, salgo con ganas de vivir así. Y por otro lado, algunas personas son la gran duda de muchos otros. Y por otro lado, además de gran duda, son también la gran excusa. ¿Qué me voy a hacer cristiano para ser como él? ¿Para ser como ella?
¿No le ha escuchado? Su vida puede acercar a muchos a Cristo, hasta los creyentes. Porque hay creyentes que son de Cristo, pero viven como si estuvieran alejados de Cristo. ¿Qué va a hacer hoy día? ¿Qué va a hacer hoy para sumarse al manicomio? Para ser otro más de esos internos, de esos locos por Jesucristo. Porque hay que estar loco para esto, hermanos. No hay que ser normal, no hay que estar dentro de la norma de esta vida. Porque la norma de esta vida, ¿qué nos predica este mundo? Nos predica, vive para ti, tú solo vives una vez. Y el Señor nos dice lo contrario, vive para mí. No vivas para esta vida. Recuerda que vives para hacer famoso mi nombre, no el tuyo. Rompe esos esquemas y si la gente te llama loco, no importa. Sigue adelante nomás. Anímate a correr riesgos en mi voluntad. Enfócate en dar tu amor sin retribución y que ser siervo no sea una carga, sino un privilegio. Y que yo sea tu mayor obsesión. Y recuerda que he puesto mis ojos en ti para ayudarte. La vida que Cristo nos plantea al entregarnos a Él es completamente diferente a la vida que tal vez tiene un montón de licencias que nos podemos tomar, pero que nos lleva a una vida destruida. El Señor nos prometió vida y vida en abundancia. ¿Está viviendo esa vida, hermano? ¿Está viviendo esa vida? ¿O la está viviendo medio morir saltando, como decimos acá en Chile? Apenitas, como ahí a la vuelta de la rueda siempre, como que ¡ay! Me cuesta agarrar mi Biblia, me cuesta orar, me cuesta doblar la rodilla. ¿Cuál fue la última vez que disfrutó leyendo un pasaje bíblico y no porque tenía que llenar una tarea de la hora silenciosa? ¿Cuál fue la última vez que se sentó con su Biblia y lloró frente a un pasaje y dijo, Señor, estoy disfrutando tanto esto? ¿Cuál fue la última vez que usted se postró delante de él y estuvo orando con su Señor? Y lo disfrutó tanto. ¿Cuál fue la última vez que sirvió al Señor con alegría? Que se repita eso, si estamos viviendo la vida en abundancia. Eso nos prometió. Y a veces nosotros nos alejamos de esa promesa. Hermanos, esto es más antiguo de lo que parece. Como le decía, la vida en abundancia. Y la vida en abundancia solo se toma cuando uno obedece. Y quiero que volvamos a un pasaje por ahí que alguno dirá, pucha, pero ¿qué tiene que ver Salmos con todo esto? Es que Salmos es bacán. Salmos es espectacular. Y el primer pasaje que leímos de este Salmo 119, hermanos, nos muestra eso, porque cuando usted lea el Salmo 119, porque estamos leyéndolo y espero que lo esté leyendo, por último, escuchando el audio que Johan con tanto amor nos manda todos los días. Gracias, Johan, por tu servicio. De verdad, es maravilloso. Y hermanos, hermanas, estos primeros 8 versículos del Salmo 119 nos hablan acerca de lo espectacular de la palabra de Dios, de por qué nos hace tan felices. Miren, fíjense, bienaventurados. No, 2 veces repite justamente los perfectos de camino. Los que andan de esta manera, de la manera que nos plantea, los que andan en la ley de Jehová. O sea, ¿quieres realmente estar feliz, realmente vivir una vida gozosa, la vida en abundancia? Anda en la ley de Jehová.
Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Y la idea de guardar es atesorar. No de guardar y dejarlo ahí y de vez en cuando agarrarlo, como cuando yo guardo el estuche de los lentes que prácticamente ni lo uso. Es atesorarlo. Como cuando usted tiene un recuerdo maravilloso y lo guarda por ahí. Tal vez una carta que le escribió su esposo, le escribió su esposa ahí en la época cuando estaban súper enamorados, o alguna joya preciosa, o algo así. Guarda esos recuerdos, lo tiene ahí atesorado y sabe dónde está, para que en los momentos especiales se use. Esa es la idea de guardar. Y con todo el corazón le buscan. Y recordemos que la palabra corazón, lev, apunta al todo del ser humano. Voluntad, intelecto y emociones. O sea que con todo su ser busca la palabra de Dios. Esa es una persona bienaventurada. ¿Por qué? Porque estas personas no hacen iniquidad. El que realmente anda en los caminos de la palabra de Dios, el que camina por acá no va a andar caminando por este otro lado. No va a andar por el camino de perversidad, que solamente nos trae desdicha, nos trae dolor. Los que andan en tus caminos. Volvemos al versículo que leía Nico la otra vez. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. O sea que el Señor, como decíamos, nos dijo, escoge la vida. Mira, yo te pongo la vida acá, frente a ti, todos los días. Y quiero que corras a buscar lo que dice aquí para que escojas todos los días la vida. Porque la Biblia tiene una acción práctica para usted. Y ore al Señor para que se la muestre. Por eso, temprano buscarlo, que sea su primera cita. O su primera cita es abrir y mirar el teléfono, estar ahí dando vueltas en redes sociales. Los más jóvenes saben a lo que me refiero. Y después dice en el versículo 5, me encanta cómo lo pone ahí el autor. Por ahí dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. O sea, entendiendo lo maravilloso que me trae el vivir en obediencia. Pucha, que quisiera que mis pies se manejaran solos y fueran manejados fuera manejado como un títere por mi Dios para estar ahí dando vueltas y no acá. Como alguien maneja un volantín que lo tiene ahí, donde quiere. ¿Por qué? Porque entonces no sería yo avergonzado. No pasaría esas vergüenzas que me causa el pecado. Porque ya vimos ahí de esas cosas que nos avergonzaban, que decía Pablo. Tal vez muchas cosas que después de hacerlas se sentía la peor escoria de la humanidad. Y lo digo por experiencia propia. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, ahí no seré avergonzado. O sea, ¿quiere uno vivir sin tener nada de qué avergonzarse? ¿Ser alguien transparente? Que pueda alguien abrir hasta sus pensamientos, revisarle el teléfono y lo que sea y no tener de qué temer. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus tus juicios justos. Tus justos juicios, quiero decir. Y claro, obviamente, esto produce una vida de agradecimiento, de honra al Señor. Más allá de las palabras, con los actos, porque recuerden que el mejor sacrificio, la mejor ofrenda de olor fragante a nuestro Señor es ser un sacrificio vivo, como lo veremos en el capítulo 12. Vivir para Cristo es la mejor muestra hacia nuestro Señor de nuestro aprecio. Piénselo así. Cuando obedece al Señor, le dice te amo, de una manera muy audible. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Hermanos, estaríamos abandonados
por completo si no tuviéramos esto, si no estuviera Él en nuestro corazón, si no tuviéramos la iglesia, si no tuviéramos personas que nos exhortan, amigos espirituales, todos los canales de bendición que utiliza el Señor. Esas canciones que nos recuerdan las verdades bíblicas. Dios utiliza tantos medios, hermano, porque le importamos tanto. ¿Alguna vez se puso a pensar en eso? Dios está tan interesado en que usted lo escuche a Él porque le importa a usted. Porque si no le importáramos, sería como el Doctor Manhattan de la novela gráfica Watchmen. Nos estaría mirando desde lejos y dejaría que la humanidad se destruya entre ellas. Y no tomaría partido. Pero Dios no es así. Dios se mete ahí al bote de la basura para sacarnos cada vez que nos arrojamos voluntariamente. Y está ahí también para decirnos, no lo hagas, no lo hagas, no te vayas. Y ve en nuestros ojos también cuando nos queremos ir. Pero aún así, Él está dispuesto, tiene la disposición para acompañarnos, para traernos de vuelta y para enseñarnos el camino. Porque recordemos ese hermoso versículo, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Y eso está en contexto de restauración del pecado. ¿Por qué terminó de esta manera? Porque tal vez, hermano, usted vea y no tiene la vida más santa de todas. Y no lo digo para juzgarlo, tal vez esa es una verdad que usted está viviendo y vive con una culpa constante. Bueno, está bien sentir culpa, está bien, está perfecto. Pero está mal sentir la culpa y no hacer nada. Algo tenemos que hacer. Ya el Señor, nuevamente, por medio de su palabra, nos ha expuesto nuevamente la vida o la muerte. Y nos vuelve a decir, escoge la vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién nos controla? Oremos al Señor. Señor, estamos ante tu presencia para darte tantas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque no nos abandonaste. No nos dejas a la deriva, aun cuando pisoteamos nuestra maravillosa posición, Señor. Aun cuando pisoteo esa posición, Señor, pisoteo tu sangre con mi pecado, revolcándome en las cosas antiguas, Señor, perdóname. Y ayúdame, Señor, cada día a poder servirte y a poder esclavizarme a ti. Si voy a seguir a alguien, te quiero seguir a ti. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí presentes, queriendo escucharte. Y obra en sus vidas. Ayúdales en todo para que puedan crecer, para que puedan tomar acciones prácticas. Gracias por la vida de todos mis hermanos y bendíceles en esta noche y a todos también los que puedan estar viendo este estudio. Bendícelos grandemente. En nombre de Jesús. Amén.